Bueno, estamos con Pablo Berkovich y Nahuel Sosa, autores del libro Planificación o Dependencia, el desarrollo nacional de la calle al Palacio. Está así, es así. Es Por exactamente así. ahora, Lo primero que se me ocurre preguntarles es, a ver, el título del libro suena casi como una consigna, ¿no? Planificación o dependencia. ¿Por qué ese tono de disyuntiva? ¿Estamos en una nueva etapa de dependencia o no? que arrancamos, Polito, creo. Bueno, dale, sí, yo creo que sí, estamos más que nunca, de hecho, este libro calza perfectamente en la coyuntura. Es un libro que pensamos con Futurock, cuando no calzaba tan bien realmente, cuando éramos unos loquitos hace unos meses pensando en que el peronismo, el Espacio Nacional Popular, el progresismo, tenía que organizarse y unirse, pero en torno a ideas, en torno a una planificación y demás. De hecho, el año pasado, a mitad de año pasado, hicimos un podcast que se llamó Segundo Plan en Futurock, que le fue muy bien, pero éramos unos locos hablando de planificación cuando nadie estaba pensando con este gobierno, con una popularidad que en ese momento tenía muy alta. Pero bueno, la verdad es que empezamos a hacer el libro, terminamos el libro y justo cuando terminamos el libro, este gobierno empezó a mostrar eso que ya se sabía, que es la fecha de vencimiento. Sí. Todos sabíamos que este gobierno tenía una fecha de vencimiento, y bueno, ahora Trump quiere pegarle una etiquetita a la fecha de vencimiento y ponerle otra y demás, pero la fecha de vencimiento está. No sabemos cuándo, esto no es un plan de gobierno, pero más que nunca está claro que tenemos que planificar justamente para no depender de los planes de otro, ¿no? Cuando uno no planifica, otros planifican por uno. Sí, un poco ahí sumando a lo último que decía Pablo, ¿no? En el inicio del libro, justamente eso es lo que planteamos, que la contracara de la no planificación no es necesariamente el caos o la espontaneidad, sino que la contracara es que planes que ejecutan otros, que terminas ejecutando por otros. Y un poco la idea del libro era plantear que discutir con esta cultura cortoplacista que muchas veces se nos quiere imponer, porque hay como cierto truco de magia, por lo general en las narrativas de las derechas o las extremas derechas, que es la idea que uno se tiene que acostumbrar permanentemente a la incertidumbre, el futuro es lo no planificado, el futuro es como que es una cuestión distópica, que hay avances permanentes tecnológicos y con tiempos vertiginosos, y si vos no lográs adaptarte, medio que si quedás excluido es por culpa tuya. Y nosotros partimos de la base que mientras que los sectores más concentrados del capital te invitan a vivir una incertidumbre, son quienes más planifican. Porque el capital siempre planifica. Sí. Cuando uno ve a Elon Musk, ve a Bill Gates, nosotros hablamos ahí en el libro, muchos de los planes de ellos son planes de acá 15, 20 años, hasta planes que incluyen cómo llegar a Marte. Incluso si vamos más a nuestras tierras, el BID, el FMI, el Club París, permanentemente están planificando lo que tienen que hacer otros. Entonces, es revertir la ecuación. En vez de ir a una cultura cortoplacista en la cual solo podemos lidiar con la incertidumbre, es recuperar que hay una historia muy rica en nuestro país en planificación a largo plazo y una historia muy rica desde el punto de vista popular. Ahí me quiero detener un cachito. A ver, ustedes en el libro afirman que la Argentina está subplanificada. ¿Qué significa exactamente eso en un país donde siempre se planifica sobre la urgencia? Exactamente, porque a nosotros, a nuestro espacio, al espacio, si querés llamarle nacional y popular, nos dejan y está todo bien que gobernemos para arreglar el quilombo de otros, para contener crisis sociales que dejan otros gobiernos. Pero después, cuando queremos planificar a largo plazo, bueno, ahí justamente empieza a haber problemas porque para planificar a largo plazo no puedes ser amigo de todo el mundo, te metes con intereses y justamente esas grandes potencias salen con esos intereses. A ver, el Estado ausente no existe. Esta cuestión de contraponer Estado ausente y Estado presente es mentira. El Estado siempre está y muy presente, muy presente. Ahora tenemos un Estado muy presente, que es el Estado Pese a de que, Milei, ¿no? pese a que se hable de más ajuste y menos Estado, el Estado siempre está... El Estado está recontra presente, pero bueno, el Estado no es un Estado ausente, sino que es un Estado liberal, es un Estado que está en función, que existe en función de los grandes intereses de los grandes grupos económicos concentrados. La planificación popular, nuestra planificación,
es absolutamente diferente es lo contrario de una planificación liberal. Una planificación popular es una planificación con el pueblo decidiendo presupuestos, decidiendo prioridades, decidiendo en los barrios qué se tiene que hacer primero, qué se tiene que hacer después. Es un Estado que no toma al Estado como instrumento, sino que la llegada que nosotros proponemos al manejo de ese Estado tiene que surgir justamente de todas las experiencias que se van dando previas al Estado y de una batalla cultural que nosotros tenemos que hacer. Y en el libro, constantemente apelamos a esas instituciones intermedias, a esas mediaciones, a los clubes, a las organizaciones sociales, a las cámaras empresariales, a las federaciones, a los partidos políticos, que son las que de alguna manera articulan entre sociedad y Estado, ¿no? Nosotros nos valemos mucho de una frase de Marcelo Leiras que dice que a Argentina le sobra sociedad y le falta Estado. Bueno, nosotros tenemos que hacer que esa sociedad que sobra, que en realidad es una sociedad que funciona en Argentina, se traduzca en un Estado más eficiente. En la Argentina igual, a ver, estamos en un país donde la palabra plan parece casi una mala palabra. ¿Por qué cuesta tanto pensar colectivamente? Sobre todo un rumbo económico, ¿no? Bueno, me parece que hay dos cosas. La primera es la apuesta del libro por cambiar el tono de la conversación. Hasta el momento pareciera que estamos centrados en analizar a las nuevas derechas, si es fascismo, no es fascismo. Está bien porque uno no puede transformar aquello que no comprende, pero no nos podemos convertir en derechólogos las 24 horas. Entonces el libro lo que trata es de cambiar el tono de la conversación y poner en discusión qué va a ser el proyecto popular, qué hoja de ruta va a construir, qué alternativa. Y en ese sentido rescata más que la palabra plan, la palabra planificación, ¿no? Porque incluso es más usada en el lenguaje sociopolítico plan, hay un montón de planes en la historia de otro país que es planificación. Y el plan muchas veces se le ha dicho planes a cosas que no son planes, a veces el plan termina siendo una cuestión más bien técnica. Nosotros lo que nos interesa es recuperar la planificación como herramienta política. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la planificación es exitosa cuando logra articular saberes técnicos con saberes populares. Y cuando esa planificación tiene una conducción política. Porque si vos tenés buenos planes que son sólidos desde el punto de vista técnico, cosa que pasó por ejemplo en el gobierno del Frente de Todos, pero después no están articulados o no tienen una estrategia política, esos planes quedan impotentes. Y a su vez, si vos tenés mucha voluntad política, pero no lográs condensarlo en una solvencia técnica, también queda incompleto. Por eso es que nosotros tenemos un capítulo que le damos mucha importancia a la historia. Por ejemplo, los planes quinquenales de Perón fueron una muestra clara de un Estado que planifica, pero a su vez convocaba al pueblo a que le mande cartas para decir qué querían planificar. Y si querés venirte más en la actualidad, lo que hacen los movimientos sociales cuando urbanizan los barrios. Cuando los movimientos sociales arman planificación para urbanizar los barrios, son personas que conocen dónde viven, conocen las problemáticas de su territorio y que la articulan. Eso, por ejemplo, para nosotros son casos a prestarle atención. El libro hace un recorrido, perdón, con esto cerramos esta parte también del plan, ¿no? Como hay un recorrido en el libro de no solamente planes exitosos de afuera, sino también hay un recorrido de quién planificó en Argentina. Que eso también es interesante. Obviamente hablamos del peronismo, de esto que marcaba Nahuel de las 20.000 cartas que llegaron para consolidar un segundo plan quinquenal de Perón, pero también hablamos de algunos de los planes del kirchnerismo, hablamos también de algunos planes históricos de Sarmiento, de Roca, de Pinedo, del plan Pinedo, hacemos un recorrido histórico de quién planificó en Argentina y para qué intereses, ¿no? Tirar del mantel para un reseteo general. ¿Qué mantel hay que tirar exactamente? ¿El del progresismo tibio? ¿El del Estado burocrático? ¿El del mercado omnipotente? ¿Cuál es el mantel que hay que tirar para el reseteo? Está buenísimo esto que planteás, porque nosotros lo que proponemos en el libro es primero salir de todas las falsas dicotomías, salir de esto de industria o campo, salir de mercado interno, mercado externo, salir de ciudad o grandes centros urbanos o ruralidad. Constantemente tenemos dicotomías que nos plantean, que se plantean, y la verdad que la única dicotomía que hay en Argentina es desarrollo, subdesarrollo. La única dicotomía que hay, que son las dos caras de la moneda, es
La planificación es la contracara de la desplanificación a la no planificación. El desarrollo es la contracara del subdesarrollo y punto. Esa es la única dicotomía que hay que hacerle caso. Y nosotros, a ver, en el libro también somos audaces y pedimos audacia de vuelta. Esto no es un plan de gobierno, pero sí en el libro tiramos un par de puntas de lo que hay que hacer con algunos temas que Nahuel y yo también laburamos mucho. Y decimos, che, nosotros queremos discutir todo, y discutir todo en serio también, además de salir de las falsas dicotomías, es discutir temas que por ahí son tabú para el peronismo, son tabúes, como la reforma laboral. Nosotros queremos una reforma laboral, totalmente que tenemos que discutir una reforma laboral, pero para el otro lado. No es verdad que la única manera de conseguir rentabilidad y muchísimo menos productividad es sacándole derechos a los trabajadores. Por supuesto que queremos una reforma laboral porque entendemos que el mundo del trabajo cambió muchísimo los últimos años. Por supuesto que tenemos que pensar una reforma de la Constitución para pensar una reforma judicial, una reforma tributaria que sea muchísimo más progresiva y que sea diferente a esto que estamos viviendo. Por supuesto que vamos, y en el libro está, y trabajamos mucho sobre eso, y es mi tema, que es el industrial, y trabajamos mucho sobre qué industria queremos, y nos metemos con malas palabras también como productividad, como reconversión productiva, como transformación productiva, porque no le tenemos que tener miedo a esas malas palabras. Ni la eficiencia se volvió derecha, ni la productividad es de derecha, ni la transformación productiva es de derecha, ¿no? ¿Por qué creen que el país perdió esa autoestima política para animarse a planificar su propio destino, su propio camino? Bueno, es muy buena la pregunta que vos hacés porque nosotros en un momento cuando hablamos de los límites de la cultura cortoplacista, justamente decimos que, que esta idea de atacar a las planificaciones populares, que es lo que suelen hacer las narrativas de derecha, con esto que yo te decía al principio, la incertidumbre, etcétera, también tiene un correlato, que es esta idea de que somos un país de mierda, que somos improvisados, que atamos todo con alambre, es decir, como esta idea de no planificamos, no somos organizados. Entonces me parece que justamente la contracara de eso es decir, recuperar una cultura de largo plazo, salir de aquello que Juan Carlos Portantiero llamaba el empate hegemónico permanente, es decir, volver a recuperar políticas a largo plazo y volver a recuperar algo que dijo Pablo hace un rato, que para mí es clave y lo sostenemos bastante, esta idea de, bueno, los argentinos y las argentinas tenemos como una triple conciencia de que sabemos que va a haber una crisis, sabemos que va a terminar y sabemos que probablemente en el mediano plazo vuelva a haber otra crisis, ¿no? Sí. Son niveles de crisis muy altas, Esta de rueda, volatilidad ¿no? cambiaria, por ejemplo, ¿no? Pero un poco lo que decíamos ahí es esta idea de decir, bueno, eso también es parte de cuando uno sigue conservando una mentalidad colonial, ¿no? El problema del colonialismo, está la conquista, está la colonización, está la colonialidad. La conquista es el hecho violento, la colonización es el régimen que después... Pero la colonialidad es algo que puede seguir presente aunque un país se haya independizado formalmente. Y la colonialidad es como algo que a veces está imperceptible, no lo vemos, y es esta idea de pensar que los países subdesarrollados, digo entre comillas, o periféricos, estamos condenados a ser subdesarrollados de por vida. Entonces para nosotros la contracara es al revés, más que nunca en los momentos de crisis, de adversidad, es cuando más tenemos que pensar cuáles van a ser nuestros sectores estratégicos, cuáles van a ser nuestras capacidades estatales. ¿Por qué un Estado popular tiene que ser ineficiente? ¿No debería ser acaso el Estado popular el más eficiente de todos? Si no es un problema del tamaño del Estado, puede ser un Estado más chico y puede ser igual de ineficiente, no pasa por ahí. Lo que pasa es que hay que tratar de evitar esta trampa de que lleven a los proyectos populares a que sus planes son válidos en la medida que resuelven la urgencia, pero que resuelven el conflicto social, que evitan que la pradera se incendie, pero que cuando quieren recuperar otros elementos, por ejemplo, nosotros decimos, ¿cuál va a ser nuestra ley bases cuando vuelva un proyecto popular? No deberíamos discutir nacionalizar algunas áreas estratégicas, no deberíamos discutir, por lo menos, tener cuadros técnicos en algunos directorios de empresas que son claves para nuestro país. No deberíamos discutir en la reforma constitucional no solamente cada cuánto se va a votar, sino, por ejemplo, discutir una reforma tributaria, una reforma financiera. Bueno, me parece que ahí hay que ir al hueso de la cuestión. Aprovecho esto que vos estás planteando
para unirlo un poco a lo que dice usted del libro, esa planificación que se vuelve sinónimo de supervivencia, creo que Pablo también lo mencionaba hace un ratito. ¿Estamos ante una nueva forma de lucha por la soberanía? Sí, a ver, de vuelta, yo lo que dije al principio de la nota que no lo retomé fue esto de cuando vos no planificás, otros planifican por vos. Y en el libro, en este recorrido histórico que hacemos, hay un título que se llama Los que planificaron para que otros no planifiquen, ¿no? Y hablamos un montón de las colonias africanas y hablamos un montón de Sudamérica, y ahí tenemos que hablar obviamente del Plan Cóndor, y ahí tenemos que hablar obviamente del plan de la reforma financiera del 91, y ahí tenemos que hablar de la ley de convertibilidad del 91, y ahí tenemos que hablar del plan Brady, del plan Baker. Hay un montón de planes que se hicieron para que Argentina no planifique, ¿no? Sí. Y si no planificamos en este momento en donde todos los países están volviendo a cerrarse un poco y a pensar en el desarrollo industrial, en donde la política industrial está de moda de vuelta en el mundo y Argentina está a contramano del mundo, en donde Trump sale a más que apoyar, todavía simbólicamente, pero más que abrazar a Milei para que China no se meta en Argentina, y lo dice abiertamente, o sea, se mete directamente con nuestra soberanía, le dice a Milei que lo va a apoyar con la condición de que China no se meta en Argentina. Claramente planificar se vuelve una defensa de la soberanía nacional. Por supuesto que es un vector de soberanía. Y esto que estaba diciendo Nahuel sobre qué es lo que vamos a hacer nosotros los primeros meses, el primer tiempo, digo, de un gobierno que tiene que asumir después de esto, sea cuando sea. Nosotros vamos a tener muy pocos recursos, porque nos van a dejar un estado devastado, sea cuando sea, ya lo están haciendo. Pero lo que tenemos que tener bien en claro, y no tiene que pasar de vuelta, es que no tiene que haber una unidad para ganar una elección, sino que tiene que haber una unidad de planificación, una unidad de lucha y una unidad de planificación. Tenemos que saber cuál debería ser nuestra ley ómnibus, cuál debería ser nuestro DNU, cuál debería ser nuestro plan quinquenal, cómo debería ser justamente esta reforma constitucional, qué vamos a hacer con el fondo, porque si no sabemos qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional, todo lo que estamos hablando de industria, de trabajo, de todo lo que quieras, queda en la nada. Tenemos que saber perfectamente cómo va a ser la negociación con el fondo. Teniendo todo esto en cuenta que me decís, ¿qué implica hoy planificar el desarrollo? Sobre todo en esta economía global que hablas vos, fragmentada, donde las potencias también compiten, donde está Trump apoyando por sus propios intereses. ¿Qué implica hoy planificar el desarrollo en este contexto? Bueno, un poco nosotros utilizamos, como decía Pablo antes, la categoría de planificación popular, que uno dice, bueno, ¿qué es lo que la distingue a una planificación popular de a otra? Que tiene en el centro el desarrollo nacional, que tiene en el centro una búsqueda por la justicia social y que la protagonizan no solamente los cuadros técnicos, ¿no? En ese sentido, en esta idea de que se puede planificar en la medida que haya una voluntad popular que ejercite esa planificación, nosotros, por ejemplo, tomamos, bueno, hay casos recientes, por ejemplo, en el caso de México y de Brasil y Colombia redujeron el déficit y son países comunistas en los términos de Milei. En el caso de Colombia hay más inversiones extranjeras con Petro que la que hubo con Uribe, que era de extrema derecha. En el caso de España redujeron la jornada laboral y no bajó la rentabilidad de las empresas. Por eso es que un poco discutir el desarrollo nacional es discutir con algunos mitos que se nos han instalado. Para nosotros es clave retomar una alianza regional, es clave una Argentina plural en términos geopolíticos, no estas relaciones carnales, sino que retome con los BRICS, por ejemplo, del cual nos hemos ido, y es clave aportar a otros sectores. Por ejemplo, nuestro país tiene la capacidad de duplicar exportaciones de acá a 10, 15 años, no solamente a través de las hojas, sino también fomentando la industria del conocimiento, algo que no es menor y que es una nueva fuente de divisas. Por eso es clave consolidar el sistema científico nacional. Nosotros hacemos mucho hincapié en toda la planificación que hubo en ciencia entre el 2011 y 2015. Es decir, tenemos un conqué reciente, que esa planificación en ciencia también permitió tener esquemas de ingreso de divisas no solamente basados en la soja. Otra cuestión que discutimos, no se trata solo de captar renta extraordinaria para distribuir. Obviamente que eso está muy bien. Pero también se trata de cómo con esa renta extraordinaria que vos captás de las exportaciones,
las pones en claves a desarrollar otro tipo de industrias y otro tipo de economías. Por ejemplo, cuando se habla de la economía popular, es una economía que puede ser productiva, no es solo un problema de asistencia social. Tiene unidades productivas que para el mercado interno, con créditos y con formas de empoderarlas y reconocerlas institucionalmente, pueden activar una serie de consumos que permiten mejorar la calidad de vida. ¿Y qué rol debería tener el Estado argentino en este caso, en este contexto de coordinador, empresario, inversor, garante de reglas? No, el Estado tiene que resolverle, por ejemplo, en el tema de la industria y el desarrollo productivo, tiene que garantizarle igualdad de condiciones a las empresas para que puedan competir. Muchas de las empresas industriales de la Argentina tienen altos niveles de productividad y bajos niveles de competitividad. Es decir, son muy productivos puertas adentro en las fábricas, pero después no pueden competir. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con barreras financieras, logísticas, impositivas, cuestiones que tiene que resolver el Estado para que esa pyme que tiene altos niveles de productividad también tenga altos niveles de competitividad. Y yo defiendo la industria como la está defendiendo, como la están defendiendo todos los países del mundo, porque más allá de ser un vector de desarrollo, también la defiendo por una cuestión de trabajo, ¿no? La industria, más allá de emplear a 3 millones de personas, que es la mitad del empleo registrado privado en Argentina, además de eso paga 42% mejores salarios que la media privada. Por eso defiendo a la industria. Defiendo a la industria porque si tomamos en cuenta la agroindustria, explica el 50% de las exportaciones totales del país, porque explica el 60% de las inversiones I+D de las empresas en Argentina, porque acarrea, además de esos 3 millones de puestos de trabajo que te dije, acarrea un montón de empleos más. Por eso todos los países se pelean para ver quién es más industrialista que el otro ahora, ¿no? Por eso estamos viendo que Trump es hiperindustrialista, que China es hiperindustrialista, que Europa quiere volver a ser industrialista. Bueno, no es casualidad. En el libro mencionan que el triunfo de Milei se consagró la idea del problema argentino son sus capacidades estatales. ¿Cómo se pelea contra esa narrativa? Bueno, uno de los éxitos parciales, podemos decir, que tuvo el gobierno de Milei es que tuvo una narrativa contra el Estado distinta a la que tuvo en los 90. Es decir, no solamente porque se lo acusó al Estado de ineficiente, sino yo le agregaría dos cuestiones que no existieron, por lo menos de forma tan fuerte en los 90, que fue la idea de que el Estado, una idea más del campo desde el punto de vista emocional y espiritual, el Estado no te deja emprender. Hay un libro que es bestseller entre los libertarios que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que el padre pobre no es aquel que no tiene plata, sino que es aquel que necesita una ayuda del Estado porque es incapaz de emprender por sí mismo, de tener inteligencia financiera. Entonces, eso fue distinto, porque además se le puso rostro. Por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres le ponían rostro a tal persona, el INADI a tal persona. Es decir, hubo una política muy cruel contra el Estado en general, pero también contra áreas específicas, ciencia, universidad. Y hubo algo también que me parece que hay que tener en cuenta, que fue la idea de que el enemigo pasa a ser el asistido. Es decir, todo aquel que cobra una ayuda estatal o una asistencia o un cupo o por alguna razón tiene cierto beneficio, y se discutió algo que para el liberalismo clásico incluso era que estaba dado en los propios términos de Alberti o de Sarmiento, que es que las personas por ser personas tenemos derechos naturales, derecho a a la salud, a la educación, al alimento. Bueno, esta nueva extrema derecha eso lo puso en cuestión y planteó la idea de una mercantilización total. Y nos hizo caer en la trampa de que el problema del Estado argentino es su tamaño, ¿no? Para ellos todo se resuelve reduciendo, o sea, sacando gente. Y la realidad es que vos podés tener un Estado chico y que sea igual de ineficiente. Y podés tener un Estado grande que sea eficiente, porque el problema del Estado argentino no es la cantidad de trabajadores que tiene, sino que el problema es cómo sus áreas articulan eso que se llama capacidades estatales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si vos tenés dos áreas, no estén las dos haciendo las mismas sin comunicarse. No es un problema de echar gente, es un problema de articular las áreas y las capacidades que vos tenés como Estado justamente en una planificación a mediano y largo plazo. Sí. Entonces, al Estado, si vos utilizás bien las capacidades estatales, tenés mucho para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y qué significa defender esta planificación en un contexto donde el mismo presidente reivindica la destrucción del Estado? Total, es que no, en realidad es una trampa, porque no es que plantea la destrucción del Estado.
lo que plantea justamente en las segundas líneas, en la letra chiquita, es que el Estado tiene que estar presente. De hecho, está presente el Estado. Lo vemos con el Fíjate Banco cómo... Central, ¿no es cierto? Cuando Sí, claro, tomar pero deuda, claro, tomar deuda es una fíjate, decisión estatal. fíjate lo que fue esos estados que supuestamente son estados ausentes o que se quieren retirar un poquito. Macri se condonó una deuda privada a él mismo, ¿entendés? ¿Qué estado ausente? Macri nos endeudó a 100 años. ¿Qué estado ausente? Esa mano, supuestamente, ¿viste la mano invisible del mercado? Es una mano hiperplanificadora de largo plazo. Nos endeudaron a 100 años, o sea, es una planificación a recontra largo plazo de generaciones y generaciones. Eso es muy bueno marcarlo, ¿no? Como que el estado ausente no existe, es una mentira. Y esto lo estamos diciendo nosotros y lo reconocemos, decimos, che, el estado ausente no existe, siempre hay un estado presente. Bueno, queremos que el estado presente esté presente para todos, ¿no? Y esté presente en las discusiones, cuando nos sentamos arriba de una mesa, y sepa leer quiénes son los que más tienen poder y los que menos tienen poder en esa mesa de negociación, y el Estado obviamente no tiene que arbitrar de igual a igual porque ahí no hay iguales. Les quiero hacer las últimas dos o tres y no les saco mucho más tiempo. El subtítulo del libro habla del desarrollo nacional de la calle al palacio. ¿Por qué el orden, ese orden? ¿Por qué primero la calle? Perdón, no voy a dar dos. No, bueno, a ver, porque para nosotros es clave romper con ciertos tabúes o ciertos límites que a veces tenemos del campo popular, que es la idea que hay que esperar a llegar al palacio para transformar, ¿no? Y se puede planificar desde el conflicto. De hecho, es cuando hay más conflicto cuando más hay que planificar. Porque esa legitimidad que a vos te dé, esta hoja de ruta que se construya en estos tiempos difíciles de oposición y de resistencia, si se construye una buena hoja de ruta que logra hilar distintas demandas que están insatisfechas, la potencia que vas a tener después y la legitimidad para hacer las transformaciones va a ser cualitativamente muy superior a que si no vos no venís con ese caudal y solamente dependés de ganar una elección para ver cómo va, para ir viendo sobre la marcha cómo vas a llevar adelante. Entonces, un poco la idea es discutir, viste que la lógica liberal te plantea una idea que está por un lado el Estado, por el otro lado la sociedad civil, como subir un muro infrancable. Y la realidad es que el Estado es un terreno en disputa que permanentemente los agentes entran y salen, ¿no? Entonces, nuestra idea era decir, bueno, planifica el Estado, planifica el mercado, planifican los individuos y planifica algo que Pablo dijo antes, también lo que nosotros llamamos la comunidad organizada. O sea, es una categoría propia del peronismo, pero decir, bueno, la comunidad organizada, ¿qué es? Son actores que hoy están sufriendo el ajuste, están sufriendo la motosierra, por lo tanto, como son quienes más sufren, más saben por dónde hay que buscarle la vuelta para que se solucione. Ahí marco una cosa únicamente, este cantito liberal que yo lo he cantado y está todo bien y entiendo perfectamente qué es, que es el vamos a volver, bueno, nada, yo siempre estuve en contra de ese canto de vamos a volver, nunca me lo banqué, no me parece bien, esencialmente no está bien, conceptualmente no está bien. No vamos a volver a ningún lado porque nosotros nunca nos fuimos, nunca nos vamos. Esas mediaciones de las que habla Nahuel están siempre presentes, los clubes de barrio, los partidos políticos, las cámaras empresariales, todo eso vive. No hay que tomar al Estado como un instrumento, ¿no? Bueno, solo activo cuando... No, es mentira eso. Eso está, la sociedad está viva siempre, no cuando ganás las elecciones. Se va construyendo, digo, traigo yo siempre el ejemplo de Ciudad Futura, de los pibes de Rosario, que hicieron una empresa pública de alimentos, y no es estatal, es una empresa pública de alimentos, de todos, y hacen escuelas públicas que no son del Estado, pero bueno, son de gestión social comunitaria. Hay un montón de cosas que podemos hacer sin tener el Estado, por supuesto, después con el Estado puedes hacer muchísimas más cosas, porque tenés el manejo de los recursos, ¿no? Si tuvieran, bueno, o sea, de acá 2 años, de acá 6 años, si tuvieran que escribir hoy un plan nacional para la reconstrucción argentina, ¿cuáles serían sus 3 pilares básicos? Buena pregunta. Bueno, yo creo que un poco lo que, a ver, lo que planteamos es un pilar es defender y profundizar nuestra democracia, por eso hablamos de una reforma constitucional, es decir, no puede haber democracia política si no hay democracia económica. Entonces, tenemos que discutir la democracia no solamente como una cuestión de ir a los comicios, sino también cómo
tenés posibilidades para democratizar oligopolios, poderes fácticos, que son los que después no te dejan que vos puedas cumplir con tu desarrollo. Entonces, el primer punto es, bueno, reforma constitucional, defender y profundizar la democracia. Segundo punto, lo que con Pablo hablamos, esto capaz Pablo lo puede explayar más, trabajo y producción, ¿no? Es algo que es un eje central, ahora si querés Pablo vos hablar un poco más. Y tercer punto, que a nosotros nos parece clave, que es de acá a 2, 4, 6 años, es cómo vos ampliás una cantidad de derechos nuevos y de nuevas conquistas sociales para demandas que no estaban hace 10, 15 años. Por ejemplo, la de los pibes de Rappi no existían hace 15 años y ahora sí. Sí. Entonces eso te lleva a un montón de demandas novedosas que vos tenés como Estado que poder cumplirlas. Yo planteo, con Nahuel planteamos una reforma constitucional que hace foco también, además de esto que está marcando Nahuel de la democracia, en una reforma judicial, concretamente para democratizar la justicia, en una reforma tributaria muy profunda, una reforma tributaria que salga de esta lógica de perjudicar al que produce y beneficiar al que especula. Es una plataforma tributaria, una matriz tributaria que tenemos que te castiga cuando querés agarrar tu guita y producir y generar trabajo, y cuando la tenés a la tenencia no te grava tanto como a la producción, y eso está mal. Está mal también el solapamiento de diferentes impuestos que hay a nivel nacional y subnacional, y también, obviamente, retomando esto que decía Nahuel, particularmente hay que hacer una reforma laboral, nuestra reforma laboral, porque el mundo del trabajo cambió y mucho. El IFE, cuando se generó en la pandemia, el ingreso familiar de emergencia, se terminó dando a más de 8 millones de personas, cuando el Estado pensaba en ese momento que iba a tener que dárselo a la mitad. Y bueno, tenemos 6 millones de empleos formales registrados en el sector privado y 8 millones de personas que cobraron el IFE y un montón de personas que trabajan en la informalidad, en la economía popular, que hay que abordarla, como bien decía Nahuel, desde un punto de vista económico-productivo y no solamente social, también cultural, también ambiental, pero hay que trabajar muy fuerte en esos trabajadores que no tienen ningún derecho. Hay veces que nosotros les hablamos a trabajadores y les decía a los trabajadores y les decimos vienen por tus derechos, y los trabajadores, muchos de ellos, la mayoría te diría, no tiene derechos, están trabajando 15 horas por día, muchos sin derechos, y tenemos que salir del cassette armado, salir de la consigna vacía y plantear cuestiones bien concretas para conseguir derechos a esos trabajadores. La última que les quiero hacer es qué enseñanza nos deja ver hacia otros países, y de ejemplo puedo poner, no sé, China, India o incluso acá vecino Brasil, que recuperaron esa idea de planificación del Estado para desarrollo, para aumentar su desarrollo. Bueno, ahí, viste, para China lo que para nosotros es un año, ellos planifican de acá a 100 años, ¿no? Tiene una lógica espacio-temporal importante. Nosotros en el libro hablamos mucho de recuperar la prospectiva. La prospectiva, ¿qué es? O sea, no voy a ahondar mucho en lo académico, pero en la historia de planificación hubo distintas escuelas, ¿no? La más tradicional era aquella más normativista, que los profesionales hacían un diagnóstico, en función de eso se planificaba. Pero hay una escuela que está creciendo mucho en el último tiempo, que es la escuela prospectiva. Y la escuela prospectiva es lo que trata de plantear que el futuro es un derecho. No es que el futuro es la incertidumbre. O sea, los pueblos tienen derecho a planificar su futuro. Y esto supone pensar escenarios posibles y deseables y poder hacer a partir de una metodología prospectiva los distintos escenarios con los cuales es muy probable que uno se encuentre como país en los próximos 10, 15, 20 años. Y en función de eso orientar los recursos, en función de eso orientar las prioridades. Eso cuando uno piensa a mediano o largo plazo. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, como yo te decía, la industria del conocimiento, litio, vaca muerta, las energías renovables y no renovables, tiene mucho en nuestro país para aportar de acá a los próximos 15, 20 años. Y después, yendo más a lo concreto, nosotros, por ejemplo, retomamos experiencias recientes que nos parecen saludables. El impuesto a las grandes fortunas es un mecanismo concreto para recaudar y poder inyectar ciertos créditos en unidades productivas que permitan alimentar el consumo interno. Es decir, como hay que tener la capacidad de manejarse en los dos tiempos, en saber que va a haber que resolver la urgencia con medidas claras y contundentes, pero que eso tiene que servir en la medida que haya un rumbo. Nosotros tomamos la idea de misiones de Mazzucato,
Es la idea de que, bueno, una misión es cuando se logra que distintos actores, sean del ámbito académico, político, estatales, se pongan de acuerdo por lo menos en un rumbo y lo sostengan en el tiempo. No sé si Pablo querés agregar algo más. Si No, no, les hago una más. yo creo que esto que decía Nahuel tiene muchísimo que ver con el objetivo o el motor que nos hizo generar este libro, que es que primero tenemos derecho a planificar como país, tenemos un derecho a planificar, tenemos que recuperar el orgullo para hacer esa planificación y además que es tiempo de planificar es un tiempo de planificar. Tenemos que dejar o seguir haciendo, seguir denunciando y seguir diagnosticando, que nunca sobra, está perfecto, pero tenemos que empezar a planificar, tenemos que empezar a ver que de vuelta este gobierno ya se nota que es una mentira, que todo lo que había prometido era una mentira, que no tiene ningún plan para la Argentina más allá de seguir dándole guita y poder a los que ya tenían guita y poder, y tenemos que hacernos cargo y tenemos que salir de cambiar el chip y salir de esa lógica de diagnóstico y de denuncia.